Vamos a ver ahora la notación científica. La notación científica es un procedimiento que tenemos en física para escribir de manera abreviada cantidades muy grandes o muy pequeñas. Ya les comenté que en la física podemos tener, por ejemplo, distancias enormes como la distancia que hay de la Tierra a la Luna, o de la Tierra al Sol, o también muy pequeñas como podría ser la distancia que hay entre dos protones en el núcleo de un átomo. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Bueno, pues vamos a encontrar una manera de escribir estas cantidades de una manera fácil, sencilla, sin arrastrar demasiados dígitos que vuelvan muy engorrosos o muy complicadas las multiplicaciones. Imagínense que tengan que multiplicar un número con 20 dígitos con otro número de 25. La cantidad de dígitos que les van a resultar son demasiado complicados aún si lo hicieran con calculadora. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la manera de simplificar esto y hacerlo de una forma muy práctica. ¿Cómo se hace esto? Pues con la notación científica. Esta está formada por estos cuatro pasos. Vamos a ver, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso o elemento de la notación científica son las cifras significativas. Las cifras significativas son los números o dígitos que realmente son importantes de una cantidad. ¿Cuáles podrían ser estos números que son realmente importantes? Eh, por ejemplo, si yo les diera una cantidad como mi estatura, ¿no? Yo les digo, yo mido unos 70, 1,70 m y les estoy dando mi estatura. Si resultara que mi verdadera estatura es 1 m con 700, 7, 5, 4, 3, 2, 1. ¿De acuerdo? 1.705432, ¿sale? Con un montón de dígitos. ¿Y cuáles son realmente importantes? Si se fijan ustedes, el primer número que sería el 1, que corresponde al 1,70 m, ese no lo puedo cambiar. No puedo cambiar ese 1 por 8 porque yo no mido 8 metros, ni 2 metros, ¿no? Ese tiene que ser precisamente el correcto. No puedo alterar ese primer dígito que forma mi estatura. Vamos con el segundo. El número 7 del 1,70. Ese no lo puedo tampoco alterar. No es lo mismo que pongamos 1,70 que 1,20, ¿no? Ahí sí, pues no lo podemos, tampoco lo podemos alterar porque no es lo mismo que yo mido 1,20, en lugar de poner 1,70, en lugar de poner 7, yo pusieron 2, yo no mido 1,20, ¿no? Hay una diferencia bastante significativa para nosotros en el que si alguien mide 1,20 o 1,70, no puedo cambiar esa cantidad. Entonces, esa segunda cantidad o cifra de mi número también es significativa y no puede ser otra, tiene que ser precisamente la correcta. Vamos con la tercera, yo puse 1,70. En lugar de 0, imagínense que yo pudiera poner 1,79, ¿verdad que no es lo mismo? De 0 a 9 hay gran diferencia, ¿no? Son casi 10 centímetros. Entonces eso sí es una gran diferencia. Si no, pregúntenle, por ejemplo, a las señoritas que se ponen tacones pues para estar un poquito más altas, ¿no? Ni les digan a las señoritas, ¿no? Ahí sí. No, y si van a decir, profesor, si no me dan, no me quite, ¿no? Ahí tiene que ser la cifra correcta, tiene que ponerme el valor correcto. Entonces yo tengo que tener el 1, el 7 y el 0 sin alterar. Vamos a ver, si en la siguiente cifra, que sería 5, yo la pudiera alterar de alguna manera al poner 1 o poner 9. Es decir, realmente me importa poner 1, 9 en lugar de 5, en lugar de 5 milímetros, en lugar de eso pongo 1 milímetro, 9 milímetros. Pues la verdad es que sí, porque yo ya ni siquiera lo mencioné. Cuando di mi estatura yo solamente dije 1,70 m. Y la siguiente cifra, que era 5, ya no la consideré, ya la desprecié, ya no fue importante, ya no fue significativa. ¿De acuerdo? Entonces a partir de la cuarta cifra ya realmente para mí no era trascendente su valor.
Pero ¿qué hacemos entonces en física? Para una cantidad que está formada por muchos dígitos, como la que tenemos aquí en el ejemplo, que nos dice 34.587.315.216, yo voy a tomar 4 cifras, ¿vale? ¿Por qué voy a tomar 4 cifras? Porque si se fijan, a partir de la cuarta ya no había gran diferencia entre 1 milímetro o 5 milímetros. Ya no era importante, ya no pesaba, ya no tenía un valor relativamente eh, fuerte o dentro de la cantidad. Entonces era despreciable y podía prescindir de estos valores. Lo mismo voy a hacer entonces en cualquier cantidad que esté formada por muchos dígitos. Solamente voy a tomar los 4 primeros y el resto de los demás dígitos los voy a desechar. Estos que están aquí en color rojo van a ser los únicos que me van a importar y el resto los voy a desechar. Por lo tanto, solamente me importan 3, 4, 5 y 8. El siguiente elemento que forma la notación científica se llama el redondeo. ¿Qué significa? ¿Qué es esto del redondeo? Obviamente que no es lo que les dan en el teletón, ¿sale? Es más bien lo que les quitan. Dice, el redondeo consiste en agregar o un extra de precisión en los cálculos al aproximar la última cifra significativa al valor más correcto. Esto se hace analizando la quinta cifra, es decir, la que tenemos aquí como el número 7, que sería la quinta cifra, la vamos a analizar. Y nos dice que si esta quinta cifra es 5 o mayor, se le va a agregar 1, se le suma 1 a la cuarta cifra significativa. Si esta es menor a 5, no le vamos a agregar nada. A ver, ¿de qué se trata esto, no? Si yo veo que la siguiente cifra, después de las que ya anoté, esta que tenemos aquí es 7, entonces yo le voy a agregar un 1 a esta última cifra significativa. En lugar de poner 34.58, yo voy a agregar 34.59, porque es lo que me dice que el redondeo es lo que debe de ser. Vamos a analizar esto. Vamos a anotar la cantidad que nosotros tenemos. Entonces yo tengo 34.58.7. Aquí estaría. Yo tengo aquí las cantidades que serían arriba y abajo. 34.58.7, 34.58.8, 34.58.9 y 34.59. Es decir, paso de 87, 88, 89, 90. O bien voy bajando hasta llegar a 80. ¿Dónde se ubica nuestro valor? Estaría aquí. Si se fijan, está más cerca de 34.590 que de 34.58. Si lo ven, está un poquito más cerca de aquí. Ahora, al corregir este último número, tendría un poquito de mayor precisión a la hora de hacer mis cálculos. Sin escribir otra cantidad, yo agregaría ese extra de precisión que me da el redondeo. Por eso me dice, el redondeo, se agrega un extra de precisión en los cálculos al aproximar la última cifra significativa al valor más correcto. Si al analizar la quinta cifra, esta es mayor a 7, le sumamos 1 a la cuarta cifra significativa, y si esta es menor a 5, no le hago nada. Vamos a ver el caso de que hubiera sido 5 y cacho, que estaría aquí entre 5 y 6. Si este estuviera entre aquí, yo tendría aquí 1, 2, 3, 4, 5 para llegar a 90. Y tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para llegar a 0. Entonces cuando es mayor que 5 y algo, estaríamos aquí y es más cerca de 90. Si estamos por debajo de 5, que estaría entre 4 y 5, estaría más cerca de 0. Por eso cuando es 5 mayor, va para 90. Y cuando es 5 menor que 5, va para 0 y no altero nada las 4 cifras significativas. Eso es lo que agrega el redondeo, ese pequeñito extra de precisión. Tal vez para nosotros no signifique mucho, pero en el caso de cálculos en física, ese extra de precisión nos va a acercar a un resultado más correcto.
Bien, el siguiente elemento es la notación como potencias de 10. ¿De qué se trata esto? Bueno, los dígitos que se suprimen entre las cifras significativas y el punto decimal se representan como un exponente 10, un exponente de 10 que multiplica a las cifras significativas. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Sale? Bien, ya quedamos de que solamente vamos a escribir 3458. Al agregar redondeo subimos a 3459. ¿Qué pasa con estas cifras que desaparecen, que ya no me importan? Ah, bueno, pues entonces yo voy a escribir en lugar de todas estas cantidades, las voy a suprimir y voy a escribir por 10 a la algo. Ajá. Es decir, lo que nos dice el texto aquí dice que se puede colocar un punto decimal entre las cifras significativas donde nos convenga. Bueno, vamos a ver. Los números que aparecen aquí entre las cifras significativas y el punto decimal se representan como el exponente de 10. ¿Cuántas cifras se suprimí aquí? Ah, pues que 4 van a ser las que van a volar, ¿no? Van a desaparecer, que no nos importa. Entre nuestras cifras significativas y entre el punto decimal. Son 4 y aquí están representadas con este exponente. Ahora, si nosotros decidimos colocar un punto decimal entre las cifras significativas, lo podemos hacer. Donde nos convenga, nos dice aquí la definición. Ahora, el exponente va a cambiar y va a reflejar la cantidad de dígitos entre este punto decimal que nosotros colocamos y el original que tenía la cantidad. De esta manera, pues no va a haber una sola forma de notación científica correcta, sino va a haber varias dependiendo de dónde yo coloque mi nuevo punto decimal. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a revisar esta que yo ya tenía. Yo ya tenía que era 34.59, entonces había 4 dígitos entre las cifras significativas y el punto decimal. Si yo decido, por el contrario, colocar el punto decimal aquí entre 5 y 9, yo cuento los dígitos que hay después de 5. Entonces aquí va a ir 3, 4, 5 y aquí coloco mi punto decimal. ¿Cuántos dígitos hay a partir de este lugar donde puse mi punto decimal? Es decir, si yo contara aquí entre 5 y 8, contaría 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Esos 5 dígitos estarían a partir de acá donde puse mi punto decimal, que sería entre 5 y 8. Yo veo que hay 2, 4, 5 cantidades. Esas 5 cantidades se van a reflejar en el exponente de 10. Si yo decido poner el punto decimal entre 4 y 5, aquí, como lo tengo acá, pues ahora la cantidad de dígitos van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese 6 es el que vamos a escribir, ¿sale? Yo podría, por ejemplo, ponerlo entre 3 y 4, como está aquí escrito. Y entonces yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. ¿Sí? Como nos dice el texto, de esta manera hay varias formas o maneras de escribir una notación, en notación científica una cantidad. Entonces yo podría escribir cualquiera de estas formas y todas estarían bien. Esta cantidad la puedo representar de todas estas maneras y todas están bien. ¿Sí? Aunque la más correcta, como nos dice aquí el texto, es cuando son 3 o un múltiplo de 3. De las que nosotros tenemos aquí escritas, ¿cuál de ellas tenemos que sea exponente múltiplo de 3? Pues el único número que es múltiplo de 3 pues sería 6. Entonces vamos a elegir esta como la correcta. Aquella que tiene como exponente de 10 a un múltiplo de 3. ¿Sale? Vamos a ver, ¿por qué esta es la correcta y por qué las demás no? Todas están bien. Si yo les dejo en el ejercicio que me escriban en notación científica una cantidad, ustedes pueden escribirlo de esta manera. Pero esta es la más correcta. ¿Por qué? Porque falta el último paso. Como dice, el último paso es el uso de prefijos. ¿Qué significa este de uso de prefijos? El uso de prefijos significa
que en física se van a utilizar ciertas palabras que se anteponen a la unidad en una cantidad para abreviar el exponente de una potencia de 10. Aquí le falta para abreviar el uso de una potencia de 10. Pero solo se pueden usar prefijos para las potencias múltiplos de 3. Vamos a ver el ejemplo. Yo tengo aquí esta cantidad, 334.59. Por 10 a la 6, que fue la que les dije que era la correcta, ¿no? Ya en base a lo que vimos, 34.59 era la correcta. ¿Por qué? Porque el exponente era múltiplo de 3, 3 o múltiplo de 3. Yo entonces voy a utilizar esto que se conoce como los prefijos. Aquí yo tengo una serie de prefijos que tienen una representación. Vamos a ver. Vamos a tener ciertos prefijos. Yo tengo el prefijo deca. Aquí está mal, esta es una D mayúscula, debe ser deca, que significa por 10 a la 1. Yo tengo hecto, que significa por 10 a la 2. Yo tengo kilo, que significa por 10 a la 3. Yo tengo mega, que significa 10 a la 6, giga 10 a la 9, tera 10 a la 2. Yo siempre les comento a ustedes que es muy didáctico si a ustedes les explico cómo se hace esto, utilizando una medida que ustedes conocen o con la que están más familiarizados, como son los bytes. Recuerden que ustedes son nativos de la tecnología y entonces en sus celulares utilizan mucho la unidad del byte. Por ejemplo, un kilobyte significa 1000 bytes o multiplicar por 10 a la 3. Un mega significa multiplicar por 10 a la 6 o 1.000.000 de bytes. El prefijo giga significa multiplicar por 10 a la 9 o bien 1.000 millones de bytes. El siguiente elemento es tera, que se representa con una T y significa multiplicar por 10 a la 12, es decir, un tera equivale a 1.000.000 de millones de bytes. Entonces, cuando ustedes tienen un archivo de megas, cada mega representa 1.000.000 de bytes. Cada giga, por ejemplo, que tienen de memoria en sus celulares o en una tarjeta de memoria, equivale a 1.000.000.000 de bytes. Un disco duro, por ejemplo, anda ahorita por los teras. Es decir, que ahorita los discos duros tienen, si son de 2 teras, pues serán de 2 millones de millones de bytes. Aquí siempre les aclaro algo a ustedes, chicos. Por ejemplo, cuando se habla en inglés de un billón, se está hablando de un giga. Para los norteamericanos de Estados Unidos, un billón significa un giga, significa 1.000.000.000. En cambio, para nosotros aquí en México en español, un billón significa un tera. Para nosotros un millón es 1.000.000 de millones. Esta es una diferencia que deben de conocer, porque cuando vean documentos o noticieros en Estados Unidos, estos significan un billón. Vamos entonces ahora hacia abajo. En el caso de los prefijos para cantidades menores que la unidad, vamos a hablar, por ejemplo, de los decímetros. Por ejemplo, deci es el prefijo deci, que es una D que se antepone a la unidad. Por ejemplo, en este caso utilizaríamos metro, ¿no? Entonces, un decímetro sería, un deci sería multiplicar por 10 a la menos 1, ¿sí? O bien dividir entre 10. Bueno, aquí lo ponen como punto 1, pero es
Imaginen que esto es de 10 a la menos 1, es dividir entre un 1 con un 0. Yo siempre les digo aquí, chicos, que este exponente que tenemos aquí representa la cantidad de ceros que le voy a poner al 1. Por ejemplo, si aquí es 10 a la 1, le puse un 1 con un 0. Si aquí es 2, 10 a la 2 es un 1 con 2 ceros. 10 a la 3 es un 1 con 3 ceros. 10 a la 6 es un 1 con 6 ceros. 10 a la 9 es un 1 con 9 ceros. 10 a la 12 es un 1 con 12 ceros. Este exponente representa la cantidad de ceros que le voy a poner al 1. Aquí, por ejemplo, significa lo mismo, solo que ahora esta cantidad está dividiendo. Por ejemplo, aquí, cuando es 1 por 10 a la menos 1, estoy dividiendo entre un 1 con un 0. ¿Vale? Este signo menos significa que estoy dividiendo. Por ejemplo, en términos centi, como centímetros significa que estoy dividiendo en un 1 con 2 ceros. Mili significa que estoy dividiendo entre un 1 con 3 ceros. Micro, que esta ya es una palabra que ustedes asocian más con, por ejemplo, los chips, son microchips, o las microfibras. ¿Qué significa esta palabra o este prefijo micro? Micro, que se representa con una letra mu griega, significa multiplicar por 10 a la menos 6 o bien dividir entre un 1 con 6 ceros. Es decir, estamos dividiendo entre un millón. Aquí estaríamos dividiendo entre 1000, un nano. Recuerden que hoy día estamos hablando de las nanopartículas, los nanochips, los nanobots. Ahora todo está de moda con nano. Se pone como una N, pero no es propiamente una N, es una N con una colita, que es una letra griega. Bueno, nano significa multiplicar por 10 a la menos 9 o dividir entre un 1 con 9 ceros. Dividir entre 1000 millones. Y después viene pico. El pico se representa con una letra rho griega, aquí sería una P con colita, y sería dividir entre un 1 con 12 ceros, es decir, entre un millón de millones. Bien, yo tengo esta tabla que me representa todos los prefijos, y entonces yo voy a sustituir este por 10 a la 6. Busco en mi tabla dónde está 10 a la 6. Yo, aquí está ese 10 a la 6, ¿no? Entonces, ese 10 a la 6 son los megas. Y yo voy a utilizar solamente el prefijo m. Entonces, todo esto que era por 10 a la 6 lo voy a sustituir. Déjenme hasta lo subrayo. Esto que era 10 a la 6 lo voy a sustituir por esta m que está aquí. Eso es lo que sustituye este prefijo m. Ese por 10 a la 6 lo voy a sustituir por esta m que me indica aquí el prefijo. Y entonces de esta manera yo ya escribí toda esta cantidad que tenía al principio. Si se fijan, esta era la cantidad con la que inicié, que era 34.587.315.216. Lo voy a escribir de una manera abreviada como 34.59 meganewton. Es una forma mucho más corta de escribir toda esa cantidad de dígitos sin perder precisión en los cálculos. Ese es el objetivo. Lo escribí muy sencillito, con un solo símbolo antes de mi unidad, y le estoy agregando la precisión suficiente para no perder cantidades o errar en los cálculos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a escribir esta cantidad en notación científica. Yo tengo 6.954.781, no, 6.974.781.233.17 metros. Bien, vamos a aplicar entonces las cifras significativas. Elijo las primeras 4, ahí están subrayadas en rojo. Después aplico el redondeo. La siguiente cifra es 7, por lo tanto voy a sumarle un 1. Aquí lo tengo, en lugar de 6.954 escribo 6.955 por el redondeo. Ahora, cuento múltiplos de 3 para poder colocar mi punto decimal. Entonces yo cuento 3, 6 y 9. Entonces lo tengo que poner entre 6 y 9. Entonces aquí pongo mi punto decimal, ¿vale? Para escribir como potencia de 10.
Si ahí pongo mi punto decimal, pongo mi por 10 a la algo y cuento la cantidad de cifras. Son 3, 6, 9. Y esa cantidad de dígitos que hay entre este punto y el punto decimal original va a ser lo que voy a poner como exponente. Si tengo aquí 9 dígitos, lo escribo aquí como exponente 9. Una vez que ya escribí como potencia de 10, busco en mi tablita donde hay 10 a la 9. Pues que tengo que poner una G. Y entonces sustituyo ese por 10 a la 9 por la G. Y ya escribo toda esta cantidad como 6.955 gigametros. De esta manera ya usé los prefijos y ya completé mi notación científica. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo número 2. Yo tengo aquí entonces esta cantidad que serían 12.398.457 pascales, que sería la unidad cualquiera. Elijo mis 4 cifras significativas que serían 1239, ya están subrayadas en rojo. Aplico mi redondeo como es 8, la siguiente, entonces voy a escribir 39, ¿no? Bueno, aquí está mal, ¿no? Aquí estaría 40, aquí yo escribiría 40 por mi redondeo. Entonces al subirle un 1 al 9 sube a 40, entonces yo aplico 12.40, ya está aplicado aquí el redondeo, coloco mi punto decimal después de tres cantidades. Yo cuento 1, 2 y 3, entonces tendría que poner entre 2 y 3, por eso pongo 12.40 y cuento cuántos dígitos hay de aquí al punto decimal, 1, 2 y 3, entonces sería por 10 a la 3 pascales, y sustituyo ese 10 a la 3 en mi tabla. 10 a la 3 sería con kilos, entonces yo pongo una acá que sustituye a este valor, entonces sería 12.40, déjenme escribo aquí. Entonces yo escribo ya mi notación científica, me quedaría como 12.40 kilopascales, ya con el uso de prefijo. Entonces de tener esta cantidad con muchos dígitos que podrían volver engorrosas las operaciones, yo lo escribo de una manera abreviada como 12.40 kilopascales. Y ya quedó. Vamos a ver ahora un ejemplo de una cantidad muy pequeña. Vean, yo tengo aquí 0.000000264.582 coulombs. Esta unidad es el coulomb, que es una unidad de carga eléctrica. Yo elijo entonces mis cifras significativas, no tomo en cuenta los ceros, sino cantidades diferentes de cero. Las primeras diferentes de cero, de izquierda a derecha. Tomo 2, 6, 4, 5 como mis cifras significativas. Aplico mi redondeo. El 8 es mayor que 5, entonces sí puedo aplicar redondeo, entonces me quedaría 2, 6, 4, 6 con el redondeo. Bien, ahora vamos a escribirlo como potencias de 10. ¿Dónde pongo mi punto decimal? Entonces yo cuento, aquí cuento al revés, van a ser 3, 6 y 9. Entonces tengo que poner entre 4 y 5, es decir, después del 4. Entonces después del 4 yo pongo mi punto decimal, aquí está, 264.6. Y las cantidades de cifras que hay a partir de aquí serían 3, 6, 9. Ahí está. Sería 10 a la 9. Ahora, cuando nosotros contamos hacia la derecha, ¿vale? Del punto decimal, la cantidad de cifras del exponente, que serían 3, 6, 9, aquí se pone con un signo negativo para indicar que es una cantidad muy pequeña. Entonces, escrita como potencia de 10 ya sería 264.6 por 10 a la menos 9, que implican o representa los 9 lugares que hay entre este punto decimal y el punto decimal original. ¿Sale? Bien, yo me voy como 10 a la menos 9 a mi tablita, 10 a la menos 9 que sería nano. Entonces yo escribo correctamente el prefijo nano y ya escribí mi cantidad, sería 264.6 nanocoulombs, ya con prefijos y todo esto. Ya sería la cantidad escrita correctamente en notación científica. Vamos a hacer un último ejemplo
yo tendría aquí 0.00054.872.34 farads. El farad es una unidad de capacitancia. Ya cuando ustedes vean en tercer semestre de electricidad van a ver que el farad es una unidad de capacitancia, que son muy pequeñitas. Bien, entonces yo elijo mis cifras significativas, no me fijo en los ceros, sino hasta que aparece 5487. Ah, pues es 5487. Ahí están las cifras significativas. Aplico mi redondeo, reviso la siguiente cifra, pero como es menor que 5, pues ya no le hago nada y no le sumo nada. Con el redondeo se queda 5487. Bien, aplico mi potencia de 10, ¿sale? Colocando mi punto decimal en un múltiplo de 3. Entonces yo elijo 3 y 6. Si ya caí dentro de mis cifras significativas, entonces debería de ir entre 4 y 8. Ahí pongo mi punto decimal entre 4 y 8. Y el exponente entonces van a ser 3 y 6. Yo pongo mi 6 aquí como exponente. Y como estoy contando hacia el lado derecho, pues lo pongo como negativo, porque es una cantidad pequeñita. Entonces ya tengo escrito 54.87 por 10 a la menos 6 farad. Y lo único que me falta es usar un prefijo. ¿Cuál es el prefijo para 10 a la menos 6? Me voy a mi tablita. Para 10 a la menos 6, pues yo tengo micro. Coloco entonces el prefijo correcto, que sería 200, perdón, aquí era 54.87, aquí lo escribí mal. Ponemos aquí, control C, control V. Entonces le ponemos aquí. Y ya tendríamos escrito de manera correcta nuestra cantidad de notación científica. Yo tendría 54.87 por 10 a la menos 6 microfarad. Ya tendríamos entonces toda esta cantidad escrita de manera abreviada utilizando ya correctamente la notación científica. Bien, la última parte de esto es cómo hacemos cuando ya tenemos estas cantidades escritas en notación científica, cómo las opero cuando yo tengo aquí varias cantidades escritas en notación científica. ¿Sí? Entonces, la forma en la cual nosotros vamos a escribir las cantidades para hacer operaciones no es con los prefijos, sino vamos a tener que utilizar esta cantidad, pero escrita como potencia de 10. Estas cantidades multiplicadas por 10 a la algo, a un exponente cualquiera que nos haya dado la notación científica, es la cantidad que realmente vamos a utilizar en los cálculos en física. ¿Y cómo manejamos estas cantidades? Bueno, yo tengo aquí una operación de varias cantidades. Tengo 4 por 10 a la 8 multiplicado por 20 por 10 a la menos 9, 2 por 10 a la 7 y 5 por 10 a la menos 11. Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues muy fácil. Yo voy a multiplicar entonces únicamente las cantidades que están en rojo, es decir, la parte numérica de las cantidades. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a multiplicar solo la parte numérica, la que está en rojo. Aquí lo hago. Yo voy a multiplicar estos números que tengo en rojo. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí. Y entonces yo voy a multiplicar solamente estos valores. Por un lado voy a multiplicar estos números. Y por el otro yo voy a multiplicar los exponentes de 10. Esta es la manera como nosotros debemos de trabajar las cantidades escritas en notación científica. Se divide en dos partes entonces y se hacen de manera separada. Entonces yo voy a hacer primero esta multiplicación. Si ven ustedes, yo multiplico 4 por 20. Todo eso es dividido entre 2 por 5. Yo sé que 2 por 5 me da 10. 20 entre 10 me da 2. Y 2 por 4 pues me da 8, que es la cantidad que yo tengo aquí escrita en rojo, ¿no? Entonces yo tendría aquí el 8. ¿Ya lo ven? Ya solucioné la parte de los números. Ahora me fijo en la parte de los exponentes. Vean, yo los exponentes que tengo arriba los escribo tal cual. Tengo 10 a la 8 menos 9. Y los exponentes que están abajo, los exponentes de 10 que están abajo, los vamos a escribir pero con el signo cambiado. Si aquí yo tengo 7, aquí lo voy a escribir como menos 7. Si aquí tenía menos 11, los voy a escribir como más 11. Eso es todo lo único que necesitamos hacer para manipular o simplificar los exponentes.
Entonces yo tengo estas cantidades. Veamos, ¿cuántos son positivos? Los positivos yo tengo 11 y 8 me da 19. Los negativos me dan 9 y 7 me dan 16. 19 menos 16 me da 3. Por eso yo tengo aquí como 8 por 10 a la 3. Y esta es la manera en la cual se operan cantidades escritas en notación científica. Por un lado hacemos los números y por el otro los exponentes de 10. Listo chicos, entonces esta sería la manera en la cual nosotros vamos a operar cantidades escritas en notación científica. ¿De acuerdo? Bien chicos, pues aquí terminamos nuestro video.